Cualquiera que investigue o que lea un poco acerca de las ovejas va a notar un detalle de la vida de las ovejas. Las ovejas son torpes. No se pueden parar una vez nacidas sin que un ser humano las ayude. Si no se les cuida en el momento que están pariendo, son capaces de pisar a sus propios corderitos recién nacidos por torpeza. Y de estas características y de otras características aprendemos a valorar por qué el Señor llama ovejas a quienes le seguimos. Porque somos torpes. Y necesitamos una autoridad que nos marque el camino. El primer pastor que se menciona en la Biblia fue Abel, segundo hijo de Adán y Eva. En Génesis 4:2 leemos que Abel se dedicó a pastorear ovejas. Y no debe sorprendernos que las ovejas son los animales que más se mencionan en la Biblia, en parte porque se usaron mucho como sacrificio ritual, cultural, en el pueblo de Israel. Pero además, la carne de estos animales servía de comida y su lana servía para abrigo. Y por supuesto, la presencia de tantas ovejas dio lugar a una nueva actividad que era la tarea de los pastores. ¿Qué hacían? Apacentaban las ovejas. Su trabajo con las ovejas requería que llevara a estas a donde pudieran encontrar buen pasto y agua. Yuri, no era una tarea fácil llevar un rebaño cuando ese rebaño estaba en un sitio árido o en un sitio desértico, como les tocaba en los tiempos del pastoreo en la Biblia. También tenían estos pastores que cuidar de los lobos a estas ovejas y de otros peligros. Cuando alguna oveja se extraviaba, el pastor tenía que buscarla y tenía que traerla de nuevo con el resto al redil. Si las ovejas sufrían heridas, tenía que atenderlas y curar las heridas. Los pastores del Medio Oriente llevaban tanto tiempo entre las ovejas que llegaron a conocerlas íntimamente, inclusive llegaron a asignarle nombres propios a sus ovejas. Pero a su vez, estos animales reconocían la voz del pastor que los guiaba y los seguían. Un pastor siempre va adelante de las ovejas. No es como a las vacas. A las vacas uno las arría de atrás. El ganado vacuno es diferente al ganado bovino. Es completamente ovino. Completamente diferente. ¿Por qué? Porque al ganado vacuno hay que arriarlo, hay que empujarlo. A los ovinos hay que abrirles la senda y dejarlos caminar con uno. Hace unos años escuché el relato de un ganadero que leía en la Biblia que el pastor iba adelante, siempre adelante de las ovejas, pero le costaba asimilarle la idea porque él era un arriero, él iba detrás, era ganadero. Y entonces dice, esto tiene que ser un sentido figurado, porque se imaginaba que al rebaño de ovejas había que arriarlo como se hacía con el ganado. Y un día dice que este hombre tuvo la oportunidad de ir a Medio Oriente y salió al campo para ver si encontraba algún pastor con un rebaño de ovejas. Y efectivamente vio a un rebaño de ovejas y a un hombre corriendo detrás de las ovejas y dijo, yo estaba en lo cierto. Y el que estaba al lado de él, que era nativo del lugar, le dijo, ese no es el pastor, ese es el carnicero del pueblo. Aflójense un poquito. El día que tengas que correr a tus ovejas de atrás, vas a convertirte en carnicero. El día que empieces a manipular a tus ovejas para llevarlas al lugar que vos querés, sino a donde Dios quiere que vos camines para llevarlas, vas a estar manipulando lo más precioso del Señor, que son las ovejas.
En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús mismo nos da una lección extraordinaria sobre el papel que nosotros como pastores, que ahora vos, Yuri, como pastor, vas a tener. En las mismas palabras de Jesús. Permítanme leerles este fragmento, comenzando desde el versículo 1. Dice Jesús: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de la palabra de Jesús. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y concluye: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto es palabra de Dios. Yuri, con el propósito de no apartarnos de nuestro llamado pastoral, es muy apropiado que todos los días recordemos lo que para Jesús mismo significaba ser el pastor de las ovejas. Andrei, qué hermoso privilegio nos ha dado el Señor. Mario, Isabel, Patricia, qué hermoso privilegio nos ha dado el Señor de pastorear sus ovejas. Y el pasaje que leímos es una lección de la boca misma de Jesucristo acerca del buen pastor. Él se llama el buen pastor. Entonces, ¿cuáles son las cualidades esas que nosotros buscamos en los pastores para la iglesia del Señor? Varios puntos les voy a considerar. Un pastor es la puerta al redil. La referencia a la puerta es para determinar la identificación del verdadero pastor. Entra por la puerta, no tiene nada que esconder, no trae nada de contrabando, no tiene secreto. El verdadero pastor entra por la puerta, llega con confianza, entiende su llamado, entiende su relación legítima con las ovejas. Y Jesús afirma que el portero lo conoce y que las ovejas también lo conocen. Ahora fíjense qué dato. ¿Quién es el portero? ¿Quién es el dueño del redil? Donde el pastor va a traer a las ovejas para llevarlas a pastar. Y Jesús afirma que el portero conoce al pastor. Dios te conoce. Jesús conoce. Y al reconocer la voz del pastor,
A esas ovejas se les va todo el temor. Las ovejas se sienten cómodas con él, porque lo conocen, saben de su historia, saben de su trayectoria. Las ovejas lo reconocen como íntegro, no perfecto, como genuino, no impostado. El verdadero pastor no necesita una credencial como la que te vamos a dar hoy a ti. No precisa una cédula de identidad ni un uniforme, porque las ovejas lo conocen. Lo conocen por su manera de andar, por su manera de caminar, por su manera de hablar. Me encantó ayer que nos reunimos con el liderazgo de Somos, de Local, de aquí de Sogamoso. Me trabé por Sogamoso. Y me gustó 2 testimonios que pedí, de alguien que ya estaba en la iglesia desde hace tiempo y alguien que comenzó ahora nuevo en la iglesia. Y ambos me dijeron que lo que este cuerpo les había facilitado, este lugar les había facilitado, era una relación directa con Jesús. Poder ver genuinamente a Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos personas. Claro, somos ovejas de un pastor que se llama Jesús. Pero las personas quieren relacionarse con personas, no con métodos, no con estructuras. Y eso es lo valioso. Nunca dejes que la estructura o el método te aleje de las personas. Porque lo más importante es la persona. Lo más importante para Cristo es la oveja, no el templo. El templo es el lugar donde nos reunimos. Pero la oveja es lo más importante. Segunda lección. El pastor va al frente de las ovejas. Dice que las conoce por su nombre, las llaman y ellas lo siguen. Yuri, todos estos hermanos que están aquí no son números, son vidas. Y las tenés que conocer por nombre. Por eso es importante cuando crezcamos, y vamos a crecer, Pastor Andrés. Local va a crecer en cada ciudad de este continente donde haya un pueblo que necesite conocer a Jesús, y Local les va a abrir la puerta para conocer a Jesús, no al pastor, a Jesús. Nosotros somos instrumentos, nosotros vamos y venimos, pasamos, pero Jesús es eterno y allí se queda. Entonces, cuando crezcamos, pastor, y vos veas que seamos tantos que ya no se alcanza a conocer por nombre a quienes tenemos aquí, es hora de abrir otro redil de ovejas. Porque el pastor tiene que conocer por nombre. ¿No te da consuelo saber, querido hermano o querida hermana, que Jesús te conoce por tu nombre, te llama por tu nombre, Mario? El verdadero pastor, Jesús, te conoce. ¿Y saben qué? Es imposible orientar a alguien desde un púlpito. Es imposible orientar a alguien si yo no conozco la problemática que está viviendo esa persona. Para eso son los pastores. La orientación, la enseñanza se recibe porque hay una relación de confianza entre el pastor y la oveja. Las ovejas saben que el verdadero pastor no les va a enseñar algo malo. Por eso lo pueden seguir con toda confianza. Y quiero decirles esto, iglesia. Yo sé quiénes son las autoridades de este lugar y cuál es la visión de este lugar, porque casi la parieron en nuestra casa, a la visión de Local. Y sé que son transparentes, no son perfectos, pero sé que tienen la mejor intención para cada uno de ustedes. Y es muy importante que ustedes lo sepan. Porque ellos, y ahora tú, tienen mucho que enseñar, pero todo es para bien de las ovejas. Las ovejas necesitan cultivar una disposición de aprender para después poner en obra, en servicio, todo eso que han aprendido. Ese es el propósito de una buena enseñanza, de un buen pastor. Llevar a las ovejas a conocer mejor a Dios para que ya no lo necesiten para tener una relación directa con Dios. Lo mejor que me puede pasar, que nos puede pasar, es que seamos prescindibles.
Por eso va al frente. El pastor siempre va al frente, porque no quiere ser el jefe, sino porque quiere enseñarles el camino a donde van a encontrar buen pasto y agua limpia. Y los va a llevar a un rebaño donde la oveja se puede mover con entera libertad. Fíjense que Jesucristo se refiere al movimiento libre de aquella oveja que conoce la puerta, entra por la puerta. Hay quienes se resisten a seguir a Jesucristo o participar en la iglesia o en una comunidad porque temen de que esta comunidad los va a esclavizar. La verdad es todo lo contrario. Nadie es más libre que aquel que entrega su vida completamente a Jesús, sin reservas. La presencia de Cristo en nuestra vida nos abre posibilidades inimaginadas para quienes lo conocemos. Nosotros somos un testimonio de eso. 30 años sirviendo al Señor, mirando para atrás y diciendo, Señor, solamente tú pudiste hacer esto con nosotros. El que sigue a Cristo, querido, tiene el cielo abierto a pesar de los problemas. ¿Por qué? Porque tiene comunión con Dios, tiene vida eterna, goza de la guía del Espíritu Santo, cuenta con un libro de texto, la Biblia, que enseña una verdad y nos lleva a una vida abundante. Y Dios derrama ahora sobre la vida de esta oveja gracia sobre gracia. Y a través de la mano del pastor los va capacitando para que tengan una vida útil y fructífera. Y entonces se convierta en una parte útil de la familia enorme que tiene a Dios como Padre amoroso. ¿Qué más querés? Esto significa ser salvos por Cristo. Vida en abundancia. Aleluya. El buen pastor es el que lleva a las ovejas a conocer esta realidad. Pero hay 2 puntos más y termino con esto. Un pastor tiene una vida de sacrificios. Por eso es muy importante lo que te pregunté a ti, Fabián. Tú estabas dispuesto al sacrificio que conlleva la vida pastoral de tu esposa. Para el pastor no todo es fácil, ni todo es rápido. Es que Jesús mismo dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas, y a él le costó todo, absolutamente todo, realizar su trabajo pastoral. Y si sos una verdadera pastora, a vos te va a costar lo mismo. Uno deja de ser dueño de su propia vida porque ahora las ovejas se convierten en la razón de la vida de uno. El pastor está bien si las ovejas están bien. Si las ovejas sufren, el pastor sufre. Si las ovejas prosperan, el pastor se pone contento. Cuando una oveja se extravía, el pastor se desvive para encontrarla y para rescatarla. Jesús afirma que para el pastor esto implica sufrimiento y luchas por el bien de las ovejas. Y termino con esto. Hay un solo rebaño en el rebaño del Señor. Casi al final del pasaje, Jesús expresa con un anhelo extraordinario que hay un solo rebaño y un solo pastor. Para el Señor hay una sola familia. Y siguiendo la metáfora de las ovejas, eso significa, para el Señor hay un solo rebaño. No pertenecemos a distintos pastores ni a distintos rebaños, al menos desde la perspectiva divina. Todas las ovejas, todas, les pertenecen al Señor y Él nos las da a cargo a nosotros para que se las cuidemos. ¿Por qué le pertenecen al Señor? Porque Él dio su vida por ellas, pero te las entrega para que las cuides. Ningún pastor humano debería considerar las ovejas como activo fijo de la iglesia, como su propiedad. Cada pastor cuida las ovejas que son de Cristo y eso te lleva a una responsabilidad muchísimo mayor. Y esta comprensión es fundamental para evitar el sentido posesivo de las personas. El lugar a donde si estás conmigo servís bien, pero si no estás conmigo no servís para nada. No es así. A los ojos de Dios hay una sola iglesia, un solo rebaño. Sea que los hombres hoy lo puedan ver o no, Dios es el Padre de todos los que conocen a Cristo
como Señor y Salvador. Tanto a los pastores como a las ovejas les tenemos que recordar siempre que eso nos obliga a trabajar por la unidad. Que la unidad es esencial y es básica para pertenecer al rebaño del Señor. Nunca dejemos que el local sea un lugar de divisiones. No me refiero a uniformidad, porque la verdad todos somos diferentes, tenemos dones diferentes, enfoques diferentes, talentos diferentes. Ese no es el problema. El problema es cuando queremos que todos sean igualitos, uno a la otra. Que todos se parezcan al pastor, que todos hablen el mismo lenguaje. ¿Saben qué? Como en una familia grande, todos los hijos son diferentes. Nosotros tenemos 5 hijos, 11 nietos. Y todos tienen su particularidad. Pero en una orquesta también es así. Los instrumentos son diferentes. Hay de cuerda, hay de vientos, hay de metales. Pero sin esa diferencia nunca habría sinfonía y mucho menos armonía. La diferencia es necesaria. Y entonces, pastores, aprendamos a colaborar en esas diferencias para que eso no cause división. Soportarnos los unos a los otros. Permitir que cada uno aporte lo que Dios le ha dado para el bien de todos. Y tengamos, hermana, mucha paciencia, mucho amor, porque eso solo es lo que produce la unidad. El Señor les bendiga ricamente y te felicito, mi hermana. Has empezado un camino del cual pusiste las manos en el arado y no vas a mirar para atrás. No te vas a arrepentir nunca. Te puede dar testimonio de eso Isabel, Patricia, Mario, André, Paula y otros tantos. Estamos pastoreando el rebaño del Señor. El Señor les bendiga ricamente. Amén.